Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. ¿Usted sabe qué cosa es la tutela? Las implicaciones que tiene una tutela, ¿para qué sirve? ¿En qué caso funciona una tutela? ¿Cuáles son las utilidades que tiene una tutela? ¿Los beneficios? ¿A quién beneficia la tutela? De esto vamos a conversar en esta edición. Estamos con Luis Agurto, abogado especialista en Derecho de Smart Legal S.A. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Muchas gracias, Néstor. Un placer y gracias por el espacio que nos da el canal para poder hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es la tutela y la importancia de la tutela en el derecho de familia. La tutela es el nombramiento de un cargo que realiza la autoridad judicial. ¿Quiénes son los beneficiados? Los menores de edad que son tutelados. Siempre esto dentro del campo de la tutela. Bueno, la tutela en el campo de aplicación abarca tres segmentos. Primero, la protección y garantiza los derechos de los menores de edad, o sea, menores de 18 años. Segundo, las personas con discapacidad también necesitan un tutor para garantizar sus derechos. Y también el Código de Familia establece la tutela como una herramienta para ejercer derechos y cumplir también con obligaciones de las personas que están inhabilitadas penalmente, es decir, que están inhabilitadas y están cumpliendo una condena. Entonces, a estos tres segmentos se le nombra o se le puede nombrar un tutor. De lo que vamos a hablar y el tema de interés ahorita que queremos dar a conocer es la tutela de los menores de edad, los menores de 18 años. Pero bueno, de una u otra forma aquí entrarían también personas con discapacidad, también menores de 18 años o personas con discapacidad que no, porque son aquellos que no pueden tomar una decisión o no tienen la capacidad de tomar una decisión o de asumir una responsabilidad. Así es. Nuestra legislación determina la capacidad de dos maneras. O sea, toda persona es capaz. Tiene capacidad para contraer obligaciones y ejercer sus derechos, y es sujeto de derechos y obligaciones desde que nace, inclusive desde que está concebido ya es sujeto de derecho. Entonces eso es parte de la capacidad. Pero también esa capacidad se manifiesta a través del ejercicio de esos derechos, y ese ejercicio de esos derechos se da a través de la representación legal. Y entonces los menores de edad no se pueden autorrepresentar, necesitan una tercera persona. En este caso, en primer orden, los padres, y en ausencia de la autoridad parental, entonces surte efectos lo que es la figura de la tutela. Las personas con discapacidad, es decir, también están sujetos a tutela. Correcto. Ahora, ¿es necesariamente una autoridad judicial la que determina la tutela? Es decir, a ver, yo como padre o madre que me voy a ausentar, digo, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá van a representar mi papel con respecto a mi hijo. Y me voy donde un abogado y lo pongo frente a un abogado y dejamos un documento escrito. ¿Eso es válido o tiene que ser una autoridad judicial la que lo nombra? Muchas gracias por la pregunta, y también con esto vamos a realizar una aclaración, ¿verdad?, para todos los televidentes, porque suele pasar dentro de las consultas que nos hacen justamente eso, y las personas creen que pueden realizar un poder, un documento notarial, y que eso va a surtir efectos para lo que es la representación legal del menor. Y la verdad es que eso no es así. A ver, la autoridad parental no es un derecho de los padres, es una función que nosotros tenemos encomendada como padres para cuidar, proveer, conducir a nuestros hijos. Entonces, esa función yo no la puedo delegar a un tercero a través de un acto notarial. O sea, la autoridad parental la ejercen los padres, y en ausencia de la autoridad parental se debe nombrar un tutor. ¿Cómo se nombra este tutor? Bueno, en primer orden, por la autoridad judicial, o también los padres en su testamento pueden establecer un tutor testamentario. Pero este tutor testamentario, cuando ya no hay otro padre que ejerza la autoridad parental,
entonces entraría en función con un discernimiento de la autoridad judicial. ¿Qué quiere decir? La autoridad lo ratifica, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre el tutor es nombrado por la autoridad judicial. Y así lo establece nuestro Código de Familia, que es un cargo designado por la autoridad judicial. Entonces, no es un documento notarial. Ok. El papel, la función de los padres es una función delegada por el Estado, de alguna manera. Nuestra Constitución Política establece un capítulo, que son 9 artículos del 70 al 79, que habla de los derechos de la familia. Y la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es protegida por el Estado. Entonces, realmente la autoridad parental es una obligación moral, porque mi instinto como padre es cuidar, proteger, guiar a nuestros hijos. Sin embargo, eso debe ser lo normal. Pero la ley lo que hace es establecer normas de conducta donde eso natural, eso normal, lo establece como una norma de conducta a través, denominándole lo que es la autoridad parental. Entonces, la autoridad parental es ese ejercicio de esa función a los que los padres están llamados en cumplimiento de la ley y en cumplimiento de su deber moral de cuidar, velar, proteger y guiar a sus hijos. Ahora, yo supongo que eso tiene que ver con el hecho que se nos ha olvidado esa función natural. De repente se nos olvida esa función natural y entonces engendramos hijos y hace el padre, por lo general, o la madre en algunos casos, abandona al hijo y olvida su función como padre. Yo supongo que por esa razón se ha llevado a una ley, a un estatuto legal, digamos, esa función para que quede muy claro. Es decir, a ver, yo tengo que limpiar los vidrios de las ventanas de mi casa. Esa es mi función en mi casa. Y está escrito, fui contratado en mi casa para limpiar los vidrios, los ventanales de la casa. Y no lo hago, pero mira, aquí está escrito que esta es tu función. Es decir, algo así, de una u otra forma. Claro, excelente aporte sobre eso. Y eso nos ratifica que realmente la autoridad parental no es un derecho, sino una responsabilidad. O mejor dicho, una corresponsabilidad entre padre y madre para criar y proveer a sus hijos. Entonces, la autoridad parental nace de manera automática con la filiación, es decir, con el nacimiento de nuestro hijo, inclusive con la concepción. Ya nosotros podemos representar los derechos eventuales que pueda tener el futuro, el niño por nacer o la niña por nacer. Entonces, nace de manera automática lo que es la función de la autoridad parental. Claro, pueden haber distorsiones, ¿verdad?, de lo que no es natural, de que lo natural sería proteger a nuestros hijos. Entonces, la ley también obliga, por ejemplo, a la prestación de los alimentos para la subsistencia de los niños y las niñas que son menores de edad. La pérdida o la suspensión de esa autoridad parental cuando la relación con el padre, que naturalmente debe ser protectora, no lo es, sino que todo lo contrario es perjudicial. Entonces la ley nos da una herramienta para suspender o para terminar esa autoridad parental y que por consiguiente la representación legal que deberían de ejercer en conjunto papá y mamá sobre el menor de edad, entonces lo ejerza el papá o la mamá que queda como custodio. Entonces, la tutela ya es una derivación de eso cuando ya no está ni papá ni mamá. Cuando papá y mamá viajaron, están ausentes, entonces no se ejerce la autoridad parental a distancia. La autoridad parental se ejerce en la convivencia con nuestros hijos. Y de la autoridad parental se deriva lo que es la representación legal, lo que es el cuidado y la crianza, la relación padre-hijos, la conducción del menor. Entonces, en ausencia de quien puede ejercer la autoridad parental, es necesario nombrar un tutor. Sí, sí. Ok. ¿Es a la ausencia de los padres o a la ausencia de la función de los padres que se nombra un tutor? Entonces, porque los padres pueden estar aquí, presentes, pero ninguno de los dos, ni padre ni madre, cumple su función paternal o maternal. Entonces,
se decide, un juez decide, es decir, ante un proceso, ¿no? Decide nombrar un tutor para que ese menor de edad no esté al garete, como se dice popularmente. ¿Ah? Sí. Porque es decir, justamente no es solamente que lo voy a representar para obtener beneficios, sino que hay que darle también a ese menor de edad el albergue, el alimento, la educación, el vestido, el cuidado, la orientación, ¿no? Y al no cumplir las padres y o madre, es que se nombra un tutor. Esa sería la idea. Así es. Nuestro código establece el desamparo, es decir, que es el ejemplo que estás planteando. O sea, papá y mamá sí están, pero realmente no ejercen esa función al que están obligados a ejercer por ley de la autoridad parental. Entonces, establece nuestro código que cuando el niño está en desamparo, entonces también se le nombra un tutor. Y están legitimados para ello la Procuraduría de Familia y el Ministerio de la Familia, así como también los familiares del menor para velar por el nombramiento correcto de un tutor. Ok, correcto. Ahora, ¿para qué sirve tener un tutor? ¿Cuál es el beneficio que tiene la persona, en este caso el menor de edad, que no se puede representar por sí mismo y necesita tener una autoridad? ¿Para qué sirve este nombramiento? Vamos a hacer una pausa y hablamos acerca de de la utilidad que tiene, digamos, el nombramiento de un tutor. Regresamos en breve, Sumando Vigores. Estamos conversando con Luis Agurto, especialista en Derecho, abogado de Smart Legal S.A. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con Luis Agurto estamos conversando, abogado, especialista en Derecho, y hablamos de un tema de Derecho de la Familia. Luis es del bufete Smart Legal S.A. En su crédito van a aparecer además los datos de Smart Legal para que usted, si tiene alguna duda adicional a la que hay en este programa, pueda también hacer la consulta. Pero pregunto, porque dicen los abogados, toda consulta genera honorario. No, ¿verdad? En este caso no. Si es una consulta así tan sencilla como estas preguntas que estoy haciendo yo, no necesariamente. Ya la representación es el asunto. ¿Para qué sirve entonces una tutoría? ¿Cuál es el beneficio de tener ¿qué gano yo con ser tutor, con que a mí me den la tutela de alguien? ¿Y qué gana esa persona con estar bajo la tutela de alguien? Okay. La tutela realmente es en beneficio del menor. O sea, el beneficio del tutor realmente no lo podemos ver como un derecho. Inclusive el Código de Familia prácticamente habla de la obligación del tutor y de ejercer ese tutor. Ante la falta de la autoridad parental, quienes están llamados a ser los tutores y prácticamente de una manera obligatoria, a tal grado que el mismo Código de Familia establece causales para excusarse de ser tutor. Entonces los primeros que están llamados a ser los tutores son los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Más que los tíos, tías. En segundo orden, los ascendientes. Y luego establece pues cualquier otro pariente. ¿Puede ser un hermano, hermana que ya sea mayor de edad? Sí, lo puede ser, claro que sí. En primer orden están llamados a ser los tutores legales los abuelos. Sin embargo, el juez debe estudiar y conocer las circunstancias especiales, porque puede ser que el menor de edad esté acostumbrado ya a vivir con su tía, a vivir con su tío o con una hermana o hermano mayor, y ese ya sea su núcleo familiar. Entonces, el judicial que va a discernir sobre la tutela debe tomar en cuenta esta circunstancia. Es decir, no le deja una camisa de fuerza el código al establecer en primer orden a los abuelos. El judicial puede, en base a la circunstancia y a los criterios, cambiar ese orden. Y pues sí puede ser una hermana mayor, un hermano mayor, un tío,
un familiar o inclusive, en casos excepcionales, alguien que no sea familiar. ¿Tienen voz en ese proceso los menores de edad? Es decir, las personas que van a ser tuteladas tienen voz. Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en todo proceso judicial. Entonces sí tienen el derecho a ser escuchados. No una decisión para nombrar a su tutor, pero el judicial está en la obligación de escuchar a los menores. Claro, es decir, pueden decir, yo estoy bien viviendo con mi tío, con mi tía, con mi hermano mayor, mi hermana mayor, y preferiría continuar aquí en vez de irme a vivir donde mis abuelos, por ejemplo. Es una escucha que el judicial está obligado a realizar a los menores. Sin embargo, no solamente sobre esto se basa el proceso de nombramiento de tutor, porque también en los juzgados de familia existe el Consejo Técnico Asesor, que es un consejo multidisciplinario a disposición del juzgado que hace un estudio, llega a la casa del menor de edad, ve la situación económica, social de los vecinos, su relación, su entorno, y a través de eso genera un informe el que el judicial también va a valorar para discernir sobre lo mejor o la mejor persona o la persona idónea para ser el tutor. Ok. Entonces el tutor cumple las funciones de los padres, ¿ah? Pero la verdad es que cumple todas las funciones de los padres. Básicamente todas las funciones de los padres está cumpliendo. Así es. ¿Y cuál es la utilidad de una tutela? ¿A dónde aplicamos esa utilidad? La utilidad está en el ejercicio de los derechos y también el cumplimiento de obligaciones que tienen los menores de edad. Los menores de edad tienen derechos y tienen obligaciones. Entonces, ¿en qué están limitados si no están ante una autoridad parental? En ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no tienen una representación legal. Entonces, la tutela lo que provee es que ese menor de edad tenga una representación legal para actuar. Por ejemplo, desde lo más sencillo, si usted va a un colegio a matricular a un niño, le da un documento de matrícula, y ¿quién debe firmar la matrícula de ingreso al colegio? Establece al final papá, mamá, tutor. Si el colegio va a realizar una actividad extracurricular, manda una hojita de consentimiento para que la firme el papá, el mamá o el tutor. Entonces, desde ahí está implícita la necesidad que tiene el menor en ser representado por un tutor. Porque a veces confundimos, y entonces que como es la tía, como es el tío, como es la abuela, como es el abuelo, entonces puede tomar ese tipo de decisiones. El deber ser es que lo realice ese tipo de decisiones el papá, el mamá o el tutor. Y ante la ausencia de los que pueden ejercer la autoridad parental, entonces tenemos el nombramiento del tutor, que es un cargo discernido necesariamente por una autoridad judicial. Ahora, en los colegios normalmente no te piden, es decir, pues la manera de probar que representas al menor cuando sos padre o madre es la partida de nacimiento. Porque en la partida de nacimiento dice Juan y María son los papás de este niño o de esta niña. ¿Ah? Y entonces ya se confirma luego con la cédula. Ahí ya está. Pero cuando se trata de un tutor que no es el padre o la madre, los colegios no te piden, o no necesariamente te piden la sentencia del juez o el nombramiento del juez. Buena pregunta y gracias por la pregunta. La sentencia que dicta el judicial en el que discierne a ese tutor, nombra a ese tutor, se debe de inscribir en el registro de personas. Ir al municipio, donde está la partida de nacimiento del menor, se inscribe. Entonces, el menor va a tener luego una partida de nacimiento donde aparece su nombre, fecha de nacimiento, papá, mamá, y abajo hay unas observaciones. Y en las observaciones le va a aparecer tutor legal discernido por sentencia judicial tal, Luis Agurto. Entonces, el menor de edad siempre va a tener su partida de nacimiento y en la partida de nacimiento, en las observaciones, va a ir el nombramiento de ese tutor.
Ok, ok. Ese es una cosa interesante porque, es decir, yo he visto colegios en donde llega el tío, la tía, el abuelo, la abuela a representar al menor, ¿ya? Va a las reuniones del colegio, es decir, llega a la matrícula, firma la matrícula, va a las reuniones del colegio, estando papá y mamá. Además, estando papá y mamá. Es decir, por eso preguntaba yo si el colegio se preocupaba realmente o era simple y sencillamente que querían tener una figura que respondiera por el menor, nada más. Pero realmente, a ver, el deber ser es que lo haga papá, mamá o tutor. En el colegio es posible que se flexibilice un poco por el tema de que papá, mamá están trabajando, tal vez no pueden asistir a las reuniones, no pueden asistir al colegio, entonces delegan a otro familiar para que lo pueda hacer. Pero el deber ser es que lo haga papá, mamá o tutor. Porque también estamos accediendo a lo que son ficheros, información personal. Sí. ¿A quién se le puede dar esa información personal? Tenemos una ley de protección de datos. Los colegios tienen un fichero y deberían de ser los que soliciten esa información, a que se les proporcione esa información, papá, mamá o tutor. Sin embargo, como estamos hablando de educación y en beneficio del menor, entonces es entendible pues que los colegios flexibilicen eso, porque tampoco vamos a establecer trabas para que ingrese a estudiar, para que pueda participar en alguna actividad recreativa, etc. Pero eso estamos hablando de ejemplos sencillos. Sí. Ya cuando estamos hablando de actos o contratos en los que tengan que ver también los menores, entonces ya esa flexibilidad no es tan así. Correcto. Y necesita un representante legal. Y a eso iba, porque por ejemplo, abrir una cuenta de ahorro que te ofrecen ahora los bancos, una cuenta de ahorro para el futuro de ese estudiante que está arrancando sus estudios, ¿no? Es decir, está ahorrando para la universidad, por decir alguna cosa, necesita de alguien que sí realmente y de forma legal represente a ese menor de edad. Exacto. Usted va a servicios bancarios y le van a pedir el certificado del niño o adolescente y entonces va a firmar el contrato papá, mamá o tutor para abrir una cuenta de ahorro. Sí. Exactamente. Sí. Existen otras circunstancias, inclusive pues, y a veces un poco probables, no tan probables. Por ejemplo, o nuestra norma laboral permite que los adolescentes puedan trabajar, 14, 15, 16 años. Pero entonces, ¿quién firmaría un contrato laboral de un adolescente de 14 o 15 años? Papá, mamá o tutor. Que podemos decir pues de que tenemos un segmento formal y un segmento informal del trabajo, pero ese segmento informal cada vez va reduciéndose porque tenemos que apuntar también a la formalidad. Sí. Entonces, y tenemos también que inducir y educar a nuestros hijos a que también ya vayan adquiriendo responsabilidades. Claro, el trabajo de adolescente es regulado y es protegido inclusive por el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad rectora. Pero para que pueda optar a un trabajo remunerado, también puede hacerlo el adolescente, pero con la autorización de papá, mamá o tutor. Que es muy frecuente en nuestra firma actualmente, las consultas sobre cuando uno de los padres no está, sobre que el niño solo está con papá o mamá y necesitan hacer un permiso de salida, por ejemplo. Entonces, la autoridad parental la ejercen los padres. Para otorgar un permiso de salida, entonces tiene que comparecer ante el notario, el papá, la mamá, a autorizar el permiso de salida para luego llevarlo a migración y le establezca la visa de salida, pues 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Pero con la firma del papá y la mamá. Entonces ahí tenemos diferentes variantes. Primero, ¿qué pasa si solo está uno, o papá o mamá? Entonces el código me dice que en ausencia del papá o de uno de ellos lo ejerce la autoridad parental quien esté en el cuidado del niño. Entonces hay que demostrar la ausencia. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se le solicita al padre que esté con el niño y que va a autorizar el documento que solicite en migración un movimiento migratorio si esa persona está fuera del país. Se inserta el movimiento migratorio en el documento
y el papá o la mamá que está con el menor autoriza ese instrumento notarial, se lleva a migración y migración da la visa de salida. Sí. Pero ahora, ¿qué ocurre si realmente no puedo tener acceso a ese movimiento migratorio porque no ha salido de Nicaragua, pero el papá está ausente? O inclusive ha salido de Nicaragua por punto ciego y entonces no tenemos ningún registro. Entonces, bueno, en ese caso sí habría que acudir ante la autoridad judicial a solicitar la representación legal exclusiva o la suspensión de la autoridad parental o la pérdida de la autoridad parental para que el padre que esté con el menor ejerza esa representación legal. Pero ahora, ¿qué pasa si los dos no están? Ok, espera, antes que entremos a esto, porque aquí se está poniendo interesante el asunto y me parece que hay gente que le va a interesar este tema especialmente, porque, a ver, cuando están los dos presentes, aunque estén separados, aunque no convivan, no hay ningún problema. Es decir, cada uno llega por su cuenta o llegan juntos, firman el documento o autorizan la elaboración del documento y lo firman, ¿verdad? Y entonces el abogado, el notario, puede expedir el documento, ¿verdad?, que se lleva a migración. Cuando está uno, decimos que aquí pueden enredarse las cosas, especialmente cuando no hay forma de demostrar que esta persona no está. ¿Sí? Porque ¿cómo se puede demostrar? Un certificado de función. Correcto. ¿Ah? Ya está, ya falleció, no está. ¿Ah? El movimiento migratorio, ¿no? Puede demostrarse con un documento, no necesariamente el documento migratorio, pero un documento emitido en otro país que firma esa persona, se apostilla en la embajada de ese país, en el consulado nicaragüense en ese país, y se envía a Nicaragua. ¿Puede esa ser una forma de demostrar que no está presente en Nicaragua? Podría verse en el caso concreto y podría ser una posibilidad. El problema es que, a ver, la autoridad parental, como decíamos al inicio, no es un derecho, sino que es una función que se ejerce por los padres. Entonces, a distancia, la autoridad parental no funciona. Entonces, por eso es que lo que sí ha aceptado migración, y me consta que lo hacemos en los instrumentos, es cuando tenemos un comprobante de salida en movimiento migratorio. Entonces, si está fuera es porque hay un movimiento migratorio. Sí, salió. Sí. Entonces, se inserta ese movimiento migratorio, se fundamenta con el código de familia que cuando está ausente, cuando no está, entonces ejerce la autoridad parental quien esté con el menor, el padre que esté con el menor. Entonces, sí, pero en este caso está fuera del país, debería ser suficiente el movimiento migratorio. Claro, sí. Sí, pero no pudiendo demostrarlo porque no salió por un punto legal, digamos, no sé, es decir, es como casi una fe de vida, pues. ¿Ah? Miren, no estoy en Nicaragua, no puedo ejercer porque no estoy en, es decir, casi una renuncia a su función parental. ¿Ah? Y el problema es que como es una función, no es potestativo del padre o la madre cumplirlo, ejercerlo o no ejercerlo. O sea, desde que nace el menor, nace también mi obligación, mi responsabilidad, esa función de la autoridad parental. Entonces, si vamos a modificar eso, tiene que ser a través de un proceso de familia. Entonces, si necesitamos la representación legal exclusiva, entonces sería lo prudente o lo mejor sería declararlo en un proceso especial de familia. Ok, el otro progenitor del menor está ausente, no está, entonces temporalmente o indefinidamente solicito la representación legal exclusiva para evitar tener ese tipo de problemas. Ok, que prácticamente es como recibir una tutoría, ¿no? La representación legal exclusiva es como ser nombrado el tutor de recibir la tutela de una u otra forma, aunque sea su derecho por ser papá o mamá, pero al tener la representación exclusiva es como, y además certificada por judicial, es
como haber sido nombrado tutor total y absolutamente de este menor. ¿Qué es lo que llega o cuáles son las principales preguntas que llegan donde ustedes, o los casos que ustedes miran, referidos a la tutela o al derecho de los padres y madres para menores? Vamos a hacer una pausa en esta edición con Luis Agurto. Estamos conversando de Smart Legal S.A. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando acerca de la tutela, que es una figura jurídica que da la representación y otorga las funciones parentales a una persona que no necesariamente es el papá, la mamá de una persona que no se puede representar. Decíamos que hay 3 casos y nos estamos centrando ahorita específicamente en el primero, que son los menores de edad, pero también se puede otorgar en el caso de personas con discapacidad o personas que por alguna razón no pueden ejercer sus derechos ciudadanos, como por ejemplo una persona que ha sido condenada y ha perdido derechos ciudadanos justamente por el cumplimiento de esta condena, entonces, pero sí tiene la tutela de alguien que representa sus derechos mientras no los pueda ejercer. Decíamos que hay esos 3 casos para la tutela. La tutela la otorga la autoridad judicial. Únicamente a través de autoridad judicial se nombra un tutor. No hay manera de que yo en una servilleta, estando aquí, Luis presente, ponga: a partir de este momento dejo como tutor de mis hijos a fulano de tal, y Luis en la servilleta pone: ante mí, doy fe que lo hizo de su puño y letra. No, eso no vale, absolutamente no vale, ni que lo hagamos en un documento legal. Es la autoridad judicial la única que otorga la tutela. ¿Qué es lo que más llega respecto a la tutela a Smart Legal? Okay. Como tutela, o mejor dicho, relacionado con tutela, con el ejercicio de la tutela o la representación de los menores. Ahorita se ha incrementado la parte de los servicios migratorios, con lo que son trámite de pasaporte, los permisos de salida, también la parte del parol. Es decir, las consultas radican en cómo tramito un pasaporte a un menor de edad. Entonces lo primero que se pregunta es: ok, ¿está papá, mamá? O sea, el problema está cuando no está papá, mamá, quien ejerce la autoridad parental. Entonces, ¿quién es el tutor? Y entonces ahí es donde encontramos el vacío. Y es donde encontramos a veces que nos presentan algún poder que dejó el papá o que dejó la mamá, pero realmente la autoridad parental es indelegable. No puedo delegar en una tercera persona el cuidado y crianza, porque no está dentro de mi parte dispositiva o bajo mi consentimiento realizar esa delegación a un tercero. Es exclusivamente competencia de un judicial a través del nombramiento de un tutor. Entonces, cuando necesita un menor de edad tramitar un pasaporte, o sea, no es que va a ir el abuelito o la tía o el hermano mayor, o sea, tiene que ir, si no están los padres que ejercen la autoridad parental, un tutor legalmente nombrado. Porque la autoridad parental tampoco se puede ejercer a distancia, sino que tiene que estar con el menor. Ok, yo soy el hermano mayor de alguien que tiene 13 años, ¿no? Y entonces me dicen mi papá y mi mamá: aquí están todos los documentos del pasaporte, aquí está ya lleno el formulario para pedir pasaporte para tu hermano. ¿No los puedo llevar yo? ¿Tienen que ser papá o mamá los que tienen que llevar los documentos, presentarse ante migración y hacer la solicitud del nuevo pasaporte? Así es, el pasaporte lo realizan los padres que están ejerciendo la autoridad parental. Lo que en algunos casos que se han aceptado es que dejaron el trámite del pasaporte, pero salieron del país. Entonces después envían un poder para retirar el pasaporte. Ok, pero no para hacer la solicitud. Es decir, aquí vamos al trámite de solicitud, tienen que ser papá y mamá.
Como representantes del menor de edad, sí, exactamente. ¿Y tienen que ser los dos? ¿Tienen que estar los dos para la solicitud o puede ser solamente uno? Preferiblemente que estén los dos, pero también puede realizar uno de ellos pues, el trámite de pasaporte. Exacto. El problema es cuando no están los padres. Entonces sí, es recomendable hacerlo con tiempo, pues, el nombramiento del tutor. Porque ¿qué implica ir a un juzgado a solicitar el nombramiento de un tutor a un menor de edad para que ejerza la representación legal en ausencia de los padres? Implica tiempo. Un proceso especial de familia, el código dice que no dura más de 150 días. Entonces, y a veces, más cuando son asuntos migratorios y ahora con el parol, llegan consultas y nos dicen, ok, queremos que nuestro hijo viaje. La próxima semana. Inclusive 3 semanas después, un mes después. Pero para hacer el nombramiento de un tutor, realmente no estamos hablando de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes. Estamos inclusive hablando de 3 meses, de 4 meses. 5 meses, 150 días. Es el máximo que establece nuestro código de tramitación. Pero para el nombramiento de un tutor, es decir, primero hay que realizar la solicitud, reuniendo todos los requisitos, o sea, el tutor que sea idóneo, comprobar que el tutor es idóneo, el trámite de la demostración pues, del certificado de nacimiento del menor, que el judicial admite esa solicitud y convoque una audiencia, que el judicial ponga en conocimiento a la Procuraduría de Familia, a la autoridad administrativa, al Ministerio de la Familia, para que realicen también su intervención en el proceso, que ponga en conocimiento al Consejo Técnico Asesor para que realice el informe y la investigación. Entonces, eso no lo vamos a realizar en un mes. Entonces, por eso el nombramiento del tutor hay que preverlo inclusive en el tiempo de viaje o antes del viaje de los padres. Ahora, ¿pueden los padres, por ejemplo, en la solicitud de un movimiento migratorio de un menor de edad, pueden los padres dejar ya hecho esa solicitud de la visa de salida del menor de edad y no estar en el país? ¿Podría ser? Como parte de migración en general, un niño puede viajar con un tercero que no son sus padres. Pero ahorita la circunstancia o la mayor parte de las consultas radican en torno al parol. Entonces el niño pudo quedar con su pasaporte, con su visa de salida, con el parol aprobado. Entonces el niño le compran su boleto, ingresa en el avión, viaja, aterriza en Estados Unidos. De ahí tiene que ir a una oficina, que es la migración en Estados Unidos, y ahí tiene que ingresar con un papá, con mamá o con tutor legalmente establecido. Entonces, si papá y mamá ya se fueron antes, entonces él tiene que viajar con un tutor. ¿En qué radican las consultas de los últimos meses? En que si con un poder podemos delegar a una persona para que viaje con el menor. Para que acompañe. Para que lo acompañe. Sí. Lo puede acompañar, puede aterrizar, pero una vez que va a adoptar el programa del parol, allá le dicen que no porque no es el papá, no es la mamá, ni es el tutor. Pudo haber llegado con el abuelo, pudo haber llegado con la abuela, con el tío, con la tía, con el hermano, pero no es un representante legal. Y entonces, ¿qué sucede con el menor? Pues lo regresa, porque no está viajando y no está cumpliendo con las directrices del parol que establece que tiene que viajar con mamá, papá o tutor. Ahora, esto es específicamente para el parol, que es, digamos, una situación especial que se presenta porque el parol es importante tal vez mencionarlo, es una situación especial temporal, no es una cosa permanente. Así es. Entonces, como parte de los requisitos, decimos, tiene que haber alguien que legalmente representa al menor viajando en la condición o bajo el estatus parol. Para otros países estas condiciones no necesariamente aplican de la misma forma.
bueno, apartándonos del parol y hablando de turista, el niño puede viajar o el niño, niña, adolescente puede viajar con su tío, con su hermano, con su abuelo, con su abuela, con un tercero, siempre y cuando le hayan dejado su pasaporte y su visa de salida. Puede irse de vacaciones con la abuela, viaja con el tío, viaja con la hermana, etc. Pero esto para la situación migratoria de turismo. Sí. Pero su papá los que ejercen la autoridad parental ya habían autorizado de previo su pasaporte y su visa de salida. Sí. Ok. Es decir, estamos hablando, en el caso específico del parol, tiene que haber un tutor. Tiene que existir un tutor. Un tutor que además acompaña al menor en el ingreso al país. Voy a hacer una pregunta descabellada. ¿Se puede hacer trampa e ingresar como turista a los Estados Unidos y luego acogerse a la figura del parol que ya fue aprobado previamente? Dentro del protocolo y las directrices que se deben de cumplir para adoptar al parol, no es posible. Es decir, tiene que entrar bajo la figura de parol al país. Exactamente. No puede entrar bajo ninguna otra figura. Exactamente. Ok. Estamos claros. Bien. Por lo tanto, cuando las personas están... Bueno, a ver, vamos a plantearlo en dos momentos. Papá y mamá salieron del país o están ausentes de una u otra forma. Y vamos a hacer los trámites migratorios. Los trámites migratorios, si no están papá o mamá, los tiene que hacer un tutor, a fuerza. No hay otra forma de hacer el trámite migratorio para un menor de edad, si no es con una figura legalmente autorizada para hacer ese trámite. Y son padre, madre o tutor, nada más. El deber ser, sí. Y al no ser delegable la autoridad parental, así tiene que ser. Y nombrar un tutor vía judicial. Entonces, para la planificación de un viaje, no es que mañana me voy y necesito mañana tener esto resuelto, porque no es cierto, no lo voy a resolver para mañana, a menos que sea papá o mamá. Habrían circunstancias especiales en que lo podría resolver más expeditamente, vamos a suponer. Porque entiendo yo que hoy día no hay trámites especiales en migración, es decir, están los tiempos que migración da, incluso las citas son con tiempo suficiente, muchas veces están más allá de 1, 2 semanas disponible espacio para poder hacer una cita. Por lo tanto, la planificación del viaje tiene que ser con suficiente antelación. Y si no hay padre, madre presente, tiene que estar resuelta la figura de la tutela. Del tutor, correcto. Sí. No hay una forma distinta para los trámites migratorios. Han tratado, y existe bastante en la población, y las consultas radican en que a veces se quieren evitar ese proceso de tutela y firmar un poder, dejar una declaración notarial, enviar un poder hacia acá. Pero volvemos a que la autoridad parental es indelegable, no se la puede delegar a un tercero. Y el Código de Familia es claro que el tutor o la tutela es un cargo designado por la autoridad judicial. Entonces tiene que ser necesariamente un tutor. Ok. Pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Con Luis Agurto estamos conversando acerca de la tutela. Luis Agurto es abogado, especialista en Derecho de Smart Legal S.A. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Luis Agurto de Smart Legal. Estamos conversando Smart Legal, y lo digo así por el tema de los subtítulos que aparecen en YouTube para quienes ocupan subtítulos en YouTube. Smart
Legal S.A. Conversamos acerca de la tutela, ¿no? Recapitulamos un poquito entonces. La tutela la otorga, es decir, se otorga de forma natural a los padres, ¿no? Y eso está reforzado por las leyes del país, ¿no? A la ausencia de uno o los dos padres, solamente un judicial puede otorgar la tutela. No hay una forma ninguna de alguien que tenga la representación de otra persona si no ha sido otorgada por un judicial, ¿no? Hay varias cosas en las cuales, o para las cuales sirve una tutela, la representación, es decir, en prácticamente todos los ámbitos de la vida se necesita alguien que represente a esa persona que por sí misma no se puede representar hasta que tenga la mayoría de edad o tenga sea capaz de poderse representar. Decíamos que para el trámite migratorio, especialmente en este momento en que está este programa especial de los Estados Unidos, el Parol, no hay una forma distinta a que un menor de edad sea acompañado y representado ante las autoridades norteamericanas por sus padres o por un tutor. Esas son las únicas dos formas en que se puede recibir a un menor. El problema es que los padres difícilmente pueden representarlo por cuanto normalmente podrían estar ya en territorio estadounidense, y que viajen con esta persona que entre en condición de parol o bajo el estatus de parol es prácticamente imposible. Exactamente, porque si los padres ya están con parol en Estados Unidos, ya no pueden regresar para viajar con el niño. Entonces, necesariamente se debe nombrar un tutor al menor para que viaje y entregue los documentos a Inmigración a Estados Unidos con el programa Parol. Si no acompañado por su padre, madre o un tutor, entonces no va a ser elegible en esa oficina de inmigración para acogerse al Parol. Ahora, esta decíamos que es la condición especial de la figura especial para poder ingresar a los Estados Unidos, porque hay otras formas de ingreso a los Estados Unidos, que están las visas de estudiantes, visas de turismo, visas de negocio, etcétera, 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 una cantidad de visas, pero específicamente para poder ingresar bajo el sistema Parol tiene que ser con un tutor. Exactamente. No hay una forma distinta. Si no, no hay ingreso a los Estados Unidos. No, inclusive he conocido de casos que han regresado a los niños. Porque viajó con un tío, con un abuelo o con la abuela. Nosotros tenemos la costumbre, los nicas, tenemos la costumbre de ir dejando las cosas para última hora, y nos encanta a última hora intentar resolver las cosas. Este es como un aviso. Este programa de alguna manera es como un aviso, señores, si ustedes tienen esto planificado específicamente para este caso, por ejemplo, hagan con tiempo, como se dice popularmente, anuncien con tiempo su parada. Así es. Para que hagan con tiempo. Este es un trámite que dura lo menos, estamos hablando que mes y medio. Cuando muy rápido, yo creo que no, más. 3 meses. Eso va en dependencia de la carga laboral del juzgado. Pero en promedio puede dilatar 3, 4, inclusive los 5 meses que establece el código. Es decir, nosotros tenemos que calcularnos más o menos 5 meses de trámite para tener la tutoría. Exacto. Y realmente esa es la reflexión del tema de la tutela. Porque esto solamente también es una casuística, pero pueden haber diversas casuísticas. Porque el menor de edad, de una u otra manera, siempre necesita ser representado. A veces está incluido en algunos actos o contratos jurídicos o que debe surtir efecto o que debe ejercer un derecho y el niño debe ser representado. ¿Qué ocurre si hay un menor de edad, sus padres fallecieron? O sea, ¿cómo este menor de edad va a declararse heredero?
Inclusive he conocido de casos en que existen hermanos mayores de edad o familiares ajenos que no es hermano, se declaran heredero porque él es menor de edad, pues, y lo excluyen de esa declaratoria heredera. Entonces, ¿qué ocurre con los derechos de ese niño? ¿Quién está ejerciendo los derechos de ese niño? Esa es la importancia del tutor. Entonces, el tutor lo que debería hacer es representarlo y que lo declaren heredero al menor. Que la ley establece de que lo puede pedir más adelante. O sea, si ese niño tiene 10 años, cuando cumple la mayoría de edad y se dé cuenta pues, que tenía derecho a una herencia y realice su petición de herencia, o sea, han pasado 8, 10 años y el vehículo, las propiedades, o sea, la herencia en sí es posible pues que ya no esté. Sí. Entonces, hay diversas casuísticas en las que puede estar involucrado un menor de edad. En un tema de una mensura, o sea, hay menores de edad que son dueños de inmuebles, o sea, porque los papás tal vez viajaron y dejaron al menor como dueño del inmueble. O sea, ¿cómo puede ejercer el menor de edad un derecho sobre esa propiedad? No lo puede hacer por sí solo, tiene que hacerlo a través de un tutor. Entonces, ¿Puede ser un tutor, un menor de edad dueño legalmente de algo? Sí. Desde que la persona nace es sujeto de derechos y obligaciones y la propiedad privada es un derecho de la persona. Entonces el menor de edad puede ser propietario, titular de un bien inmueble. Inclusive uno de los escenarios del tutor, que es como una excepción, en ausencia de los padres, por ejemplo, el menor de edad puede recibir una herencia importante, un bien, una empresa, lo que sea, y el que está dejando como heredero a ese menor de edad puede nombrar un tutor paralelo a sus padres, pero para la administración del bien que le está dejando. Una persona con discapacidad puede ser titular de un bien inmueble. Lo que no puede es representarse. Lo que ellos no pueden es exactamente ejercer y representarse. Entonces, para eso necesitan un tutor. Claro. Y ahí está la importancia de la persona, del tutor, en la vida de un menor de edad, en la vida de una persona con discapacidad, que es el ejercicio de su derecho. Porque inclusive, pues cuando hay una declaratoria de heredero, he visto que como es una persona con discapacidad, entonces lo excluyen. Sí. Pero no, para eso está la figura del tutor. Para que lo represente, para que le administre. Ok. Seguramente hay varias cosas se nos quedan aquí en el tintero al hablar de la tutela. Sin embargo, el tiempo nos vuela y nos vuela rapidísimo. Las consultas, si tiene usted consultas, puede hacerla a través de Smart Legal. Están en Facebook, Instagram, y en Instagram, LinkedIn, en LinkedIn, ¿y en qué más? ¿En X? No. Ok. Están estas 3 formas de contactarse con Smart Legal. Ahí está toda la forma para poderse poner en contacto y poder solventar alguna duda que haya resultado de este programa sobre este tema u otros temas relacionados. Muchísimas gracias, Luis, por esta platicada. Muchas gracias, Néstor, por esta oportunidad de compartir la importancia de lo que es la tutela, que no la minimicemos, no la subestimemos, porque realmente es garantizar el ejercicio de derecho de personas que no pueden representarse por sí mismas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.